charla que nos va a impartir Richard Gamboa, trabaja para Isagro, Abopac, especialista en el tema de fertilizantes y nutrición de cultivo. Y los dejo con Richard. Ah, muchísimas gracias, Randa, de verdad, por la invitación. Gracias a ustedes por aguantar hasta este momento. Vamos a hacerlo muy rápido, ¿verdad? Bueno, presentarme primero que nada. Mi nombre es Richard Gamboa, trabajo como consultor para un departamento de agricultura y precisión de Isagro, ¿verdad? Y bueno, vamos a tocar temas muy puntuales hoy, muy rápidamente, que son determinantes cuando hablamos de temas de fertilizantes, ¿verdad? Y es parte del objetivo de esta charla, ¿verdad? Que ustedes se puedan llevar como una proyección, una visualización de qué tengo que considerar yo cuando pienso en un fertilizante, uno, y qué tengo que visualizar yo cuando voy a aplicar un fertilizante que es vital, ¿verdad? No, parte de la charla, lo conversamos con Randa, ¿verdad? El tema de fertilizantes no es solo ir al agroservicio, o en este caso recibir el fertilizante que nos va a proporcionar el INDER, sino analizar, bueno, me dan un recurso, pues estoy dispuesto a pagar por un recurso, ¿verdad? Que ese recurso se pueda aprovechar lo máximo posible. ¿Verdad? Hay que considerar cosas, no solo es considerar que estamos sí o no en época lluviosa, ¿verdad? Sino hay que ir más allá. ¿Tengo o no tengo las condiciones en mi cultivo para que esto se dé? ¿Qué estoy haciendo para que ese fertilizante esté funcionando de la mejor manera? Y bueno, entonces parte de aterrizar un poquito de todo eso que yo tengo que visualizar cuando pienso en un fertilizante, vamos a enfocarnos en buenas prácticas o en qué 4 condiciones específicas que yo tengo que pensar cuando voy a fertilizar mi cultivo y en este caso caña de azúcar, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del tema de las fuentes, vamos a hablar un poquito de las dosis que vamos a aplicar específicamente para el cultivo de caña de azúcar y vamos a hablar del tema de momento de aplicación, lugar de aplicación y hacer un cierre muy rápido, ¿verdad? Entonces, bueno, parte rápidamente de las 4 R's, es como lo que uno se enfoca cuando hace una recomendación específica de fertilizante o algo inclusive general. Cuando yo pienso en mi fertilizante, yo tengo que entender qué fertilizante necesito, ¿verdad? ¿Qué nutriente necesita mi cultivo? ¿Cuánta cantidad de ese nutriente necesito o necesita mi cultivo para desarrollarse? Tenemos que entender que nuestras plantas no solo necesitan una cantidad cantidad de nutrientes para crecer, para acumular azúcar, sino que también hay otras necesidades fisiológicas y para esas necesidades fisiológicas la planta también utiliza nutrientes. Entonces tenemos que pensar más allá, ¿verdad? Que es importante. ¿Cuánto de ese producto y cómo lo vamos a aplicar? Entonces, cuando hablamos del primer concepto de la fuente, ¿verdad? ¿Qué tipo de nutriente necesito? Tengo indudablemente que pensar, tengo la información necesaria de específicamente cómo está mi suelo. Esa es la primera. Entonces, necesitamos tener información y la analítica aquí es importante. Una analítica química, eso es simplemente un análisis de suelo que ustedes se lo puedan compartir a Randall, se lo puedan compartir a cualquier ingeniero que tenga el agroservicio en el que ustedes vayan a comprar su fertilizante, brindarle ese análisis de suelo y que ese ingeniero le pueda decir a usted, mira, sí, tu fertilizante tiene que ser este, porque vos tenés cierto nivel de acidez, porque vos tenés cierto nivel de potasio, porque tenés cierto nivel de fósforo, en fin, ¿verdad? Que es una recomendación técnica. Yo los invito, como hoy es parte del objetivo de la charla, indudablemente el fertilizante que ustedes les van a entregar es un fertilizante que está diseñado para el cultivo de caña de azúcar. Indudablemente el INDER no les va a dar una fórmula que no esté diseñada específicamente para eso, ¿verdad? Pero que ustedes analicen que cada nutriente que va a ocupar mi cultivo tiene que ir, cumple una función primordial, ¿verdad? Entonces es importante que lo llevemos eso. Y necesitamos entender cuánto de esos nutrientes están o no están en mi suelo y en qué cantidad, si no estuvieran o estuvieran deficientes, cuánto necesito agregar, ¿verdad? Por otro lado, como les decía, tenemos que entender que nuestro cultivo, después de una fertilización, por ejemplo, el cultivo me habla, me dice qué me estoy comiendo y qué no me estoy comiendo, ¿verdad? En este caso, las hojas, ¿verdad? Entonces tenemos que darles ese seguimiento también. Después de una fertilización, ojalá decirle a Randall, ojalá enviarle fotos a Randall o a mi persona, ahorita les puedo poner mi contacto sin problema, cómo se está comportando mi cultivo, qué deficiencias me está marcando, porque una cosa es lo que diga mi análisis de suelo, que muchas veces tengo casos donde un productor me dice, mira, es que este año compré una fórmula baja en potasio porque mi análisis de suelo dice que tengo muchísimo potasio, válido, pero analizamos ese análisis de suelo, haga la redundancia, y vemos que sí, tenemos muchísimo potasio, pero tenemos un desbalance en el calcio y el magnesio. Entonces, la planta no es como uno, una planta
no llega al suelo y dice, bueno, yo ocupo potasio, ocupo nitrógeno, ocupo fósforo. No, ella si no tiene condiciones balanceadas de estos nutrientes, ella no sabe qué comer primero. Y aunque yo tenga acceso de un nutriente en mi suelo, la planta no lo va a comer. Entonces, de repente, ese productor, la decisión no era pensar en una fórmula baja en potasio, sino más bien pensar en una fórmula que le aporte calcio y magnesio, que es otra de las bases que tengo que mantener y tener un cuidado para nivelar mis bases, el calcio, el magnesio y el potasio, y que cuando cumplí o llegué a su objetivo de balance, ahora sí ya mi planta va a consumir todo lo que necesito de una manera homogénea. Entonces vean que hay veces es obvio decir, bueno, mira, sí tengo análisis, tengo exceso de potasio, consumo una forma baja en potasio. Hay que ir más allá. Y eso es parte de lo que quiero que se lleven hoy, que se lleven como esa inquietud. Realmente estoy tomando la decisión correcta de fertilización. No solo irse por lo que me recomiendan en el agroservicio, que muchas veces si te preguntan para qué cultivo es, y no, bueno, sí, necesitas tal forma y listo. Sino ojalá llegar y preguntar. Mira, tengo un cultivo de caña, pasé tantos días después de corta, ¿qué fórmula me recomiendan? ¿Qué tecnologías tienen? Ahorita vamos a hablar también a base de la fuente. Hay muchísimas maneras de aportar nutrientes en mi forma de fertilizante. Muchísimas maneras. Ustedes ven un saco de fertilizante que dice 10-30-10. Tienen 10 de nitrógeno, 30 de fósforo, 10 de potasio. Hay muchísimas formas, muchísimas materias primas que yo al combinarlas puedo hacer que lleguen a ese 10-30-10, ¿verdad? Esas materias primas tienen características. Hay materias primas que son más solubles que otras, ¿verdad? Entonces lo que yo les invito siempre a cuestionarse, ¿qué estoy aplicando? Hay opciones en el mercado. Hay desde los fertilizantes más baratos hasta los más caros. Simplemente hay un tema de calidad de materia prima. Con esto les quiero decir que no siempre, aunque uno diga una fórmula 10-30-10, que sea una marca consolidada en el mercado, siempre los invito, pregunten de qué base está hecho ese fertilizante. Porque como les digo, hay muchas maneras de hacer un 10-30-10. Tocando el tema 10-30-10, que es muy usado en caña, por ejemplo. Una fórmula 10-30-10, yo creo que ya aquí en algún momento lo hemos conversado, en algún momento los que estamos aquí hoy, trae 20% de relleno, 20-25% de relleno. Entonces, vean lo crítico. Cada 5 sacos que yo eche una fórmula de esas, estoy aplicando un saco de piedra en mi cañal que no está haciendo absolutamente nada. Ahora bien, si yo analizo por otro lado, ¿qué pretendo hacer? Una 10-30-10 es porque busco meterle una fuente fuerte de energía con el fósforo. Ocupo enraizar mi planta de caña. ¿Verdad? Entonces, bueno, y mi objetivo es ese, voy al agroservicio y pregunto, ¿qué fuentes de energía, fuentes de fertilizante tienen ustedes fuertes en fósforo? Hay muchas materias primas. Por ejemplo, esta que está acá, el MAP, esto se vende como materia prima en cualquier agroservicio 10-50-0. Y si usted me pregunta a mí, ¿qué compraría yo mejor? En vez de una 10-30-10 y una 10-50-0, compro esto mejor. Porque esto es 10 de nitrógeno, 50 de fósforo y nada más. Ahí no hay relleno. Están vendiendo lo que dice aquí. Estoy echando una sola gota de relleno, pero un 10-30-10 trae relleno. Y como les digo, ustedes van a ver sacos de Isagro que vendemos 10-30-10. ¿Por qué los vendemos? Porque muchos clientes todavía lo piden, ¿verdad? Pero eso trae relleno. Y transparentemente nosotros somos oferentes. Se vende, como les digo, porque el cliente lo pide, pero más bien yo los invito a gestionar. De repente, un saco de 10-50-0 de MAP, cuando usted vaya a un agroservicio, pregunta por el precio, sea un poquito más costoso, sí, pero usted va a tener que aplicar muy posiblemente muchísimo menos sacos que con lo que aplicaba con los 10-30-10 para llegar a la misma cantidad de fósforo que yo pretendía aplicar. Entonces, cuando uno hace el costo-beneficio, si antes aplicaba 10 sacos de 10-30-10 para llegar a ese nivel de fósforo que yo quiero, muy posiblemente que una 10-50-0 tenga que aplicar 6 o 7. Entonces, inclusive hasta me puedo ahorrar plata en mano de obra porque o en desgasto o en tiempo jalando un saco que ya no tengo que jalar. Aplico menos sacos porque estoy jalando, ya no estoy jalando piedra, estoy jalando realmente los nutrientes que son. Entonces, es parte de ese mensaje que quiero que se lleven, de que se cuestionen qué fertilizante estoy aplicando y qué materias primas lleva ese fertilizante.
Cuando hacemos un fertilizante también es importante considerar que ellos tienen comportamientos y compatibilidades. Quiero decir compatibilidades, que hay veces cuando yo hago una fórmula de fertilizante y no tengo cuidado con el balance que hago, si combino una urea y le meto una materia prima, por ejemplo, esta que se mencionaba acá, esta que dice glicerita, si los combino en porcentajes muy altos una y otra, se me hace un boli en el saco. Entonces vean ustedes lo sensible que hay en un fertilizante. Hay veces una materia prima muy soluble no siempre es la correcta. Vean este invierno que muy posiblemente se va a presentar este año. Este año, con este contexto de clima que se proyecta, de repente no es lo más recomendable aplicar materias primas tan solubles. ¿Por qué? Porque con condiciones de lluvia altas que se puedan llegar a dar, mucho de ese fertilizante se me va a lavar y se va a perder. Entonces, pero por lo general uno siempre se acostumbra a escuchar, bueno, solubilidad es igual a calidad de mi fertilizante y no siempre es así. Por eso los invito siempre a cuestionar y a preguntar. Randall es una persona que sabe muchísimo, yo les puedo compartir mi contacto. Lo que te quiero hoy que se lleven es eso, cuestionar qué estoy aplicando, qué me recomiendan en función del clima que tengo. Que no siempre la solubilidad es la respuesta ante un fertilizante. Hay que entender mi suelo primero, entender qué proyección de clima hay y cómo se está comportando mi cultivo. Digo rápido. Con el tema de las mezclas físicas, nosotros nos hemos diferenciado ya comercial más que todo, el tema de Isagro, saco amarillo, menos ustedes lo han visto, menos que en algún momento también lo han aplicado. Todo lo que es saco amarillo de Ferticrop de Isagro son fórmulas que se hacen a la medida. Cumplen 3 requerimientos específicos. Se hacen para un cultivo en específico, zona específica y etapa fenológica en específica. Nosotros para el Valle Central hemos diseñado fórmulas específicas para el sector cañero, tenemos opciones. Como les decía, tenemos una opción de siembra, una 9.5, 47, esta viene con silicio también, ¿verdad? Y como les digo, de repente, si usted compara esta fórmula con una 10-30-10, salga más cara. Pero por la cantidad de sacos que usted tiene que echar para cumplir el nivel de fósforo que se solicita en ese momento de siembra, estoy seguro que va a ser muchísimo menor. Para usted llegar a este nivel de 100 kilos por hectárea de fósforo, vas a tener que fácilmente duplicar los sacos de 10-30-10 que tienes que aplicar. Porque estoy casi duplicando, estoy pasando de un 30 a un 47% de fósforo. Entonces, en este caso aplico 100, estoy seguro, si queremos llegar a estos mismos 100, entonces van a tener que aplicar 7, 8 sacos. Entonces, sí, puede que sea un saco más caro, pero es un saco que ustedes están seguros que no están jalando una sola gota de piedra ni de relleno en ese saco. ¿Ah? Y cuando hacemos el tema costo-beneficio, estoy seguro que en muchas situaciones sale más barato comprar una fórmula de esto. Y muchas veces nosotros reaccionamos porque es lo que estamos acostumbrados a hacer. Y no le digo que no lo compren, yo lo que les estoy diciendo es cuestiones en qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Nada más. Tenemos una opción para tenemos una 18420, que estas son fórmulas, esto fue un estudio que se hizo hace ya que sus 6, 7 años en el Valle Central, ¿verdad? Tal vez un poquito más, se diseñaron, se hizo un análisis extensivo e intensivo en todos los Valles Centrales de análisis de suelos, se empezó a entender cómo se estaban comportando estos suelos y en función a esto se diseñaron estas fórmulas. Muy posiblemente, esto no es como que hagamos una fórmula de caña para todo Costa Rica, estas son fórmulas que se diseñaron específicamente para el Valle Central. Y tenemos una segunda opción, que es una segunda opción más convencional, ¿verdad? Una magnesamón en la primera fertilización y una 18420 en la segunda fertilización. Allí esta es la recomendación de sacos que estamos haciendo de 4 en la primera fertilización y de 6 en la segunda para llegar a estos requerimientos mínimos de 94 kilos por hectárea de nitrógeno, 18 de fósforo y 70 de potasio. ¿Verdad? Esas son unas fórmulas que se diseñaron específicamente, como les digo, para la región Valle Central. Dentro de las tecnologías que llevan estas fórmulas, una de ellas es NitroXten. Muy rápidamente, a hacerlo largo, NitroXten lo que es una impregnación de la urea, de los nutrientes que tienen más, que son más sensibles en un saco de fertilizantes, la urea. ¿Por qué? Porque se puede perder tanto por volatilización, que se va al aire, como por lixiviación. Una de las grandes pérdidas que se da de la urea es por volatilización. ¿Qué pasa con la volatilización? Que es cuando yo aplico el fertilizante o me urea y no me llueve.
pasó un día, 2 días, y menos que no se les ha pasado, que ustedes llegan después al cañal y les huele como orines, es eso, es amonio que está en el aire. ¿Qué hemos hecho para asegurarnos que ese nitrógeno va a estar disponible para la planta aunque no me llueva? Le impregnamos una tecnología que se llama NBPT. Le pusimos un nombre comercial, se llama NitroExtend. ¿Qué hace este NBPT? Lo que hace es que cada granito de urea lo impregnamos, es un líquido. Cuando esa urea cae en el suelo, lo que hace es limitar. La urea por sí sola, cuando cae en el suelo, pasa por un proceso químico, se interrelaciona con una enzima que se llama ureasa, ¿verdad? Y esto hace que ya se descomponga la molécula y ya está disponible para la planta. Entonces, cuando cae esta molécula de urea al suelo, le cae esa ureasa encima, pero no le cayó agua, ahí es donde se empieza a perder por volatilización. Entonces, lo que hacemos, impregnamos eso, cae la urea al suelo, va a caerle la ureasa, pero va a bloquear esa impregnación, lo que hace es que bloquea esa ureasa para que impida que se pierda hasta que me llueva. Entonces, con esta tecnología les podemos asegurar a ustedes que pueden tener protección de hasta 15 días después del día que apliqué el fertilizante, donde lo máximo que se puede perder es un 15 o un 20% de ese nitrógeno. Imagínense, yo esperaría que si uno está abonando y que le pase 15 días sin llover, sería algo catastrófico, ¿verdad? Esperaría siempre, hey, 3, 4 días, a veces eso no falla. Ya 15 días ya es un seguro. Nosotros le llamamos eso como un seguro, para asegurarnos que esa plata que estoy invirtiendo en nitrógeno no se pierda. Rápidamente, es, es muy fácil de identificar, cambia de color la urea por normalidad es blanca y con esa tecnología pasa a ser verde. Es una impregnación de la urea. Tenemos otra de las tecnologías que impregnamos en ese fertilizante. Hay un tema crítico con el tema de micronutrientes, con el tema del boro, con el tema del zinc. Ustedes me imagino están acostumbrados a que ven fórmulas que dicen 0.2 de boro. Eso es un puñito de boro en un saco de 45 kilos. Eso puede quedar arriba, puede quedar abajo, se me puede ir en un puño y se me fue todo el boro en un metro lineal de caña. Y el resto, nosotros inventamos, o no inventamos, Disagro se dio a la tarea de buscar una tecnología que le permita que en un saco de fertilizante, si yo digo 0.2 de boro, esté impregnado en todo ese saco. Si yo boto un puño de fertilizante, ahí va a ser 0.2 de boro en cada puño que yo estoy aplicando. Y me aseguro uniformidad de boro en aplicación. ¿Verdad? Es parte de lo que hemos tratado de hacer, colocar cosas diferentes en el saco de fertilizante. Entonces, esto es lo que buscamos, ¿verdad? Si lo hacemos en 0.2 de oro granular, sin ninguna tecnología, puede que caiga un puñito, otro puñito. Con esto nos aseguramos que la planta tenga todo el nutriente, micronutriente presente. ¿Verdad? Y también parte de la fórmula lleva silicio. El silicio lo que buscamos es que ese hierro y el aluminio que muchas veces nos estorba dentro de nuestro suelo, que le quita espacio a mi nutriente, se quite. Lo quitamos de ahí para que entre mi nitrógeno, para que entre mi fósforo, para que entre mi potasio. Lo que queremos con el silicio es asegurar eficiencia de la fórmula. Entonces, es parte de las tecnologías que hemos utilizado, ¿verdad? Dentro de las fórmulas de fertilizante que hay para la región Valle Central. Los invito a preguntar, están los agroservicios disponibles. Otra de las buenas prácticas es el tema, como les decía, de la dosis correcta, entender cuánto nutriente necesito para mi cultivo. Nosotros ya está muy estudiado, al menos ya lo han conversado, se los han explicado en otras charlas. El cultivo de caña de azúcar más o menos de kilogramos por tonelada anda en 1.8 de nitrógeno, 0.3 de fósforo y 2.6 de potasio. Son los requerimientos. Esas fórmulas que se diseñaron en función a eso, al requerimiento del cultivo. Y hemos hecho estudios, ¿verdad? En diferentes momentos hemos evaluado el fósforo, hemos evaluado el potasio y en cuánto es el requerimiento mínimo que yo necesito para llegar a la cantidad de toneladas que necesito. El fósforo andamos más o menos por las 40 kilogramos por hectárea, en el potasio está entre el 40 y 70 kilos por hectárea por año. Otra de las buenas prácticas rápidamente es entender en qué momento tengo que aplicar mi fertilizante, ¿verdad? Indudablemente tengo que entender cuántos días después de corta o en qué momento después de la corta que yo hago en mi cultivo de caña necesito aplicar ese fertilizante. Nosotros hicimos un estudio y fue muy claro ver que a medida que nosotros hacíamos las aplicaciones pocos días después de mi corta, la productividad era mayor. Estos son los días después de corta y esta es mi productividad. Entonces, vimos que a medida que alargábamos más la aplicación de mi fertilizante, tendríamos a tener menor
Entonces, después de este estudio, la recomendación es aplicar esta primera fertilización, ojalá de tercero, 35 días o máximo 55 días de la corta, ¿verdad? Para que la planta empiece a tener ya y empiece a extraer los nutrientes, que es un pico muy agresivo de extracción de nutrientes en el suelo. Eso es un punto importante. Y por otro lado, el lugar correcto, ¿verdad? Tenemos que entender las características, como les decía al principio, de la materia prima que estoy aplicando. Hay nutrientes que son muy poco móviles, por ejemplo, el fósforo, el potasio, ellos pasan a la planta por un método que se llama difusión. Ese tipo de nutrientes necesitamos colocarlos bien cerca de las raíces de mi planta para asegurarnos que le va a llegar a la planta. El nitrógeno, él funciona más por intercepción, ¿verdad? Entonces, eso es un producto que no es fácilmente aprovechable por la planta. Y el fósforo y el potasio, por eso siempre se recomienda aplicarlo bien cerca de las raíces de mi cultivo. Entonces, eso es de una manera muy rápida, que nos llevemos siempre ese criterio o ese cuestionamiento, ¿qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? Si lo estoy haciendo de una manera correcta. ¿Qué fertilizante estoy aplicando? ¿Qué materias primas lleva ese fertilizante? ¿Lleva tecnología o no? ¿Lleva relleno o no? Ahorita hemos hablado todo el tema de maniobra, el tema de corte y demás. En cualquier cultivo o actividad, siempre la maniobra es lo más costoso. Imagínense que yo tenga que jalar 3 sacos menos a mi cañal, por ejemplo. ¿Cuánta maniobra me puedo ahorrar? ¿Verdad? Y hay veces uno se centra, va a un agroservicio y solo se fija en el precio del fertilizante. Si no es demasiado caro, con tanto que es caro. ¿A base de qué está hecho ese fertilizante? ¿Lleva tecnología? ¿No lleva tecnología? Por eso los invito a cuestionar qué estoy aplicando, nada más. Cuestiones. Y indudablemente, entre las buenas prácticas, cuestiones. Estoy aplicando en el lugar correcto, ¿verdad? Estoy aplicando en el momento correcto. De repente, yo compro un fertilizante, compro el Ferrari y los fertilizantes, pero lo estoy aplicando 70, 95 días de mi corta, no es el mejor momento. Entonces, y muy posiblemente lleguen y me llaman a mi Richard, me vendiste un fertilizante que me dijiste que era el Ferrari del fertilizante, pero mi productividad bajó. Bueno, entonces, ¿cómo lo aplicaste? ¿En qué momento lo aplicaste? ¿Y dónde lo aplicaste? Entonces, para que vean que esto es no solo ir y preguntar por el fertilizante y pagar el fertilizante, sino es, va más allá. Les invito a cuestionarse eso. ¿Verdad? Es un mensaje rápido, yo sé que están muy cansados, los invito a cuestionarse eso. Estamos a la disposición de ustedes, muchísimo gusto. Y eso sería de mi parte.